Podés hacer las presentaciones. Buenas tardes, saludos a todos y todas. En el día de hoy tenemos la presencia de Yago Bermejo Abati. Él es miembro de Deliberativa. Anteriormente también participó de Democracy R&D y de Redes Innovadoras de Participación Ciudadana. Trabajó también como consultor independiente en el campo de la innovación democrática, involucrando nuevas arquitecturas con plataformas digitales participativas y reuniones deliberativas. Entre el 2016 y 2019 se desempeñó como responsable del Laboratorio de Inteligencia Colectiva para la Democracia, Participa Lab, y coordinador del proyecto que conecta Media Lab Prado con el área de Gobierno Abierto, Participación y Transparencia de la Ciudad de Madrid. Anteriormente, Yago Bermejo ha trabajado en labodemo.net, una organización enfocada en la democracia en Internet, creada después del movimiento 15M. Labodemo ha creado en el partido Podemos toda una estructura y una estrategia que involucra diferentes herramientas con la participación de cientos de miles de personas. Esto es simplemente un reconto de Yago Bermejo Abati, así que a partir de ahora vamos a disfrutar de esta entrevista entre Juliana Tumini y Yago Bermejo Abati. Bueno, gracias Hugo por la presentación. Gracias. Bueno, vamos a tratar de hacer una charla así relajada, pero bueno, lo primero que quisiera preguntarte, tengo un montón de consultas para hacerte, Yago, es más como desde la cuestión teórica, ¿viste? Hoy nosotros sabemos que está en crisis la democracia representativa, en el seminario hemos hecho un abordaje así preliminar del libro de Helen Landemore, y también, como te decía previamente, uno de los constitucionalistas más conocidos acá en la Argentina, que es Roberto Gargarella, ha publicado recientemente un libro que se llama El derecho como una conversación entre iguales. Y lo que plantean ambos, y en realidad en general la literatura, es que, bueno, esta democracia ya no cumple los fines que supuestamente en algún momento pretendió cumplir, si es que eso fue de ese modo o no, porque también está como en cuestionamiento la idea de que en verdad no era como un segundo mejor de la democracia directa, sino que se pensó como un sistema que iba a tender a ser elitista, y bueno, y todas estas nuevas modalidades de participación que se presentan como una alternativa a la democracia representativa. Entonces la pregunta por ahí es si vos pensás que, digamos, que es una alternativa positiva, cómo lo ves, si hay que hacer un cambio radical de sistema, cuáles de las modalidades son las que mejor te parecen, digamos, cómo ves vos la democracia representativa, como te parezca empezar por ahí. Perfecto. Veo que se va conectando más gente. Yo os voy a hacer una petición a los que no estáis conectando la cámara, es que si la podéis conectar, entiendo que a lo mejor algunos no podéis, pero si la podéis conectar yo lo agradezco, porque es mucho más agradable hablar viendo caras. Hola Octavio, gracias. Hola Sandra, que imágenes, y yo bueno, lo agradezco mucho, así que pues eso, muchas gracias. Pues gracias por la pregunta, Juliana, gracias por la invitación, muchas gracias a todos y todas por venir. Yo creo que es una pregunta que yo llevo haciéndome desde hace mucho, ¿no? Para nosotros, bueno, yo la verdad es que desde, lo estaba contando antes, ¿no? Cuando en esa conversación informal, antes de que llegara todo el mundo, que yo desde el principio, desde muy joven, cuando estaba prácticamente acabando mis estudios de instituto, pues estaba ya viendo que lo de los partidos y tal no me acababa de cuadrar, que la cosa no me parecía que funcionara muy bien, ¿no? Y desde ese momento yo ya estaba pensando eso, cómo los partidos pueden funcionar diferente, luego me trasladé a cómo las instituciones pueden funcionar diferente y cómo la democracia puede funcionar diferente, ¿no? Y yo creo que el diagnóstico está muy claro, lo tiene todo el mundo muy claro, yo creo que no hay que recordarlo, la gente no confía demasiado en la clase política, en los partidos, en las instituciones democráticas. Yo creo que hay una idea general de que es mejor que otras cosas del pasado, ¿no? Como a lo mejor dictaduras que hemos tenido tanto en Argentina como en España, ¿no? Pero que aún así está muy lejos de ser lo que deberíamos de tener, ¿no? Lo ideal. Entonces, realmente echar para atrás no nos sirve porque nos vamos a sistemas quizá más autoritarios, más autocráticos,
Así que nos toca mirar hacia el futuro, ¿no? Y yo creo que por eso yo estoy muy feliz trabajando en esto, porque me parece que es un campo apasionante donde hay que tener mucha inventiva, creatividad, hay que experimentar mucho, porque lo que necesitamos es diseñar y proponer alternativas que hasta ahora prácticamente nunca se han realizado, ¿no? Entonces, nuestra primera aproximación, después del 15M, como decía, el 15M fue una protesta que quizá ustedes la conocen, una protesta que impactó mucho en la sociedad española, que además estuvo conectada con otras protestas también en Argentina y en otras partes del mundo, ¿no? Lo que se llamó el Occupy Movement. Y básicamente el lema era, lo llaman democracia y no lo es, ¿no? Y va muy relacionada con tu pregunta también. Y la primera aproximación, quizá por inercia, fue la democracia directa, ¿no? Nosotros pensábamos, bueno, a ver, si los políticos, bueno, necesitamos más democracia directa. Y nosotros tenemos en Europa Suiza, que es uno de los modelos, el modelo de democracia directa más importante. Y luego, por otro lado, teníamos las nuevas tecnologías, ¿no? Que aparecían, eran pues, las redes sociales, Twitter, Facebook, ¿no? Que veíamos que permitían hacer cosas diferentes. Entonces, nuestra primera aproximación fue por ahí, fue, bueno, democracia directa, nuevas tecnologías, ¿qué pasa? Vamos a intentar democracia digital. Por eso yo estuve trabajando muy enfocado en eso al principio, porque pensábamos que era una alternativa muy interesante, es decir, que la gente directamente pudiera votar cosas todos los días, ¿por qué no? Y participar en decisiones de toma directa en los gobiernos a todas las escalas. ¿Qué pasa? Que digamos que la historia, los hechos, nos han ido haciendo ver que no es la mejor alternativa, ¿no? Por un lado, los referéndums que ocurrieron y por el otro lado, las campañas desinformativas que han venido sucediendo en paralelo a estos referéndums, ¿no? Lo que hemos visto es que de la misma manera en que las campañas electorales se convierten en campañas de marketing, donde se vota más por una imagen o por o por un discurso que muchas veces no cuenta lo que realmente se va a hacer, pues en los referéndum puede pasar exactamente lo mismo. Es decir, que al final lo que se vota no es lo que sale en los medios y lo que la gente considera para votar, sino otra clase de informaciones que, pues eso, muchas veces son sencillamente, a veces incluso desinformación, ¿no? Cosas que no son del todo ciertas. Bueno, pues el mejor ejemplo yo creo que es el Brexit, pero bueno, también tenemos ejemplos en Latinoamérica como el referéndum por la paz en Colombia. Tenemos, bueno, yo creo que ejemplos en general en muchos países, ¿no? Y más ahora con las nuevas tecnologías se hace aún, digamos, más complicado, ¿no? Vale, todo el mundo puede votar, pero resulta que como la gente vota informada por lo que pone Facebook, pues al final es un sistema que tampoco nos parece la mejor propuesta, ¿no? Entonces es aquí donde nosotros en el laboratorio este que estábamos en Madrid, buscando y buscando, porque como éramos un laboratorio, no estábamos ejecutando proyectos en el gobierno, teníamos esa libertad, ¿no? Para invitar a gente, estamos todo el rato invitando a gente, todo el mundo, hacíamos talleres. Bueno, fue muy interesante, hubo mucha gente de Latinoamérica y de Argentina viniendo a Madrid para participar en estos talleres que llamamos Inteligencia Colectiva para la Democracia, ¿no? Entonces ahí se nos cruzó la perspectiva deliberativa de la participación, porque realmente es como un apartado diferenciado de la participación. La primera característica es no es que todo el mundo pueda participar porque yo convoco, ¿no? Yo hago una convocatoria y todo el mundo que vea la convocatoria participa, sino que la democracia deliberativa usa el sorteo cívico para generar una especie de muestra representativa de la población. Y a estas personas se les da información, con lo cual se lucha contra la desinformación, se les da tiempo para reflexionar, para dialogar y finalmente tiempo más para generar acuerdos y propuestas de un amplio consenso. Con lo cual, de repente, lo deliberativo nos resolvía todos nuestros problemas, ¿no? Porque tenemos la gente participando de manera directa. Podemos luchar contra la desinformación y además hay tiempo suficiente para que las cosas no sean superficiales, ¿no? Para que las decisiones no se tomen de una manera superficial, sino que para que se puedan contrastar diferentes puntos de vista, informarse por diferentes expertas o expertos y finalmente llegar a acuerdos amplios. Con lo cual podemos también combatir la polarización de las democracias actuales. Entonces, como que de repente, ¡boom!, era como un dominó que nos resolvía todos los problemas que nosotros habíamos estado planteando en nuestro laboratorio y también
los retos que el 15M planteaba, ¿no? Que ojalá el 15M hubiera tenido esta clase de herramientas en su momento. Así que, bueno, pues dijimos, pues este es el camino, ¿no? Entonces, cuando en digamos, el periodo electoral acabó en Madrid, nuestro equipo salió, decidimos yo y una de mis socias en ese momento fundar Deliberativa, ¿no? Porque claramente veíamos que había diferentes organizaciones en otros países que hacían esto, que básicamente hacían una mezcla entre consultoría y ejecución de proyectos, ¿no? Entonces, lo que hacen estas organizaciones es hacer una consultoría con los gobiernos, proponerles un diseño de proceso de asamblea deliberativa y luego a veces simplemente supervisarlo y otras veces incluso ejecutarlo, es decir, ser los responsables de contratar y entregar partes de los paquetes del propio proyecto de participación, ¿no? Así que yo creo que me voy a parar aquí, como esto es una entrevista, no me quiero enrollar tanto, pero yo creo que aquí he llegado un poco al presente, ¿no? ¿Dónde estamos ahora? Bueno, pues resulta que efectivamente la ola deliberativa, que lo ha llamado la OECD, es decir, que esto no es una cosa de activistas como yo, que venimos de la calle y de las protestas, no, esto es una cosa que las instituciones están adoptando a gran escala en Europa. Nosotros ahora trabajamos con la Unión Europea, con las 3 instituciones europeas, para involucrar a 800 personas, ¿no? En la Conferencia del Futuro Europa, en un proyecto de más de 10 millones de euros, para que os hagáis una idea. Entonces, hay una apuesta institucional muy fuerte, no solo en Europa, también en otros países del mundo anglosajón, como pueden ser Reino Unido, puede ser Australia, Estados Unidos, Canadá, mucho Canadá, y también empieza a tocarse el tema de Latinoamérica, lo cual yo estoy muy contento porque la mitad de mi familia está en Colombia y de hecho me voy ahora en unas semanas para allá. Y tenemos ahí unos colegas, la gente de IDEMOS, que también ha estado involucrada en la Global Assembly, Juliana. Y en Bogotá, por ejemplo, con la nueva alcaldesa ya están empezando a hacer procesos con sorteo y etcétera, ¿no? Pues eso, te dejo que sigas entrevistándome porque yo tengo un poco de peligro, ¿eh? Así que No, no, no. cuando queráis. Perfecto. Bueno, súper interesante. Acá todavía estamos como muy, muy incipientes las experiencias en nuestro país. Pero bueno, hay por ahí 2 cosas que a uno le generan como preocupación. Por un lado, estos modelos de democracia deliberativa un poco cerrados, si tienen un efecto, digamos, decisorio, cómo darle legitimidad en el sentido de que son una parte representativa, pero es una parte representativa de todo digamos, de todo esa nación o si fuera mundial. Entonces, ¿cómo otorgarle legitimidad si es que tiene un efecto decisor? Y si no tiene un efecto decisor, ¿cómo hacer para que el sistema esté viejo, es decir, el sistema representativo viejo, y esto por ahí es una pregunta que es como un poco más amplia, no lo anule, ¿sí? No quede en la nada, digamos, no lo tome como una consulta que, digamos, no tiene ningún efecto. Y esto por ahí lo vinculo con algo que sucedió en nuestra ciudad de Mar del Plata, que hace muy poquito, unos meses, se discutió la modificación del pliego de transporte público, ¿sí? Se hizo una instancia deliberativa súper interesante, se convocaron a representantes de los distintos organizaciones sociales, de los barrios, la gente participó y dijo cómo quería que fuera ese transporte público, pero finalmente el Consejo Deliberante no logró hacer un acuerdo, quedó en la nada, y en definitiva después se le otorgaron como unos poderes adicionales al intendente para que estableciera el monto del boleto. Entonces, yo lo que pensaba es que de algún modo toda esa gente que participó, que puso su tiempo, que pensó cómo querría que fuera el nuevo pliego de transportes públicos local, se vio de algún modo defraudada por esta situación. Entonces, ¿cómo hacer para que estos nuevos procesos no sean como cooptados por el sistema representativo viejo? Eso por un lado, bueno. Una pregunta, ¿los participantes de este proceso fueron sorteados? No. No, fueron, digamos, se le daba espacio, hubo
todo un día para presentar las propuestas de cómo querían que fuera, digamos, en relación Claro, con sus propios intereses, vale. pero no fueron sorteados. Sí, sí, sí. No fue deliberativo, fue, digamos, como una Es mucho más exposición de intereses, no es fue una instancia deliberada. mucho más difícil legitimar un proceso sin sorteo cívico. ¿Por Ajá. qué? Porque cuando voy a poner dos ejemplos de cómo suele actuar en España centro-derecha, centro-izquierda, ¿no? Cada uno se comporta diferente cuando involucra a otros para tomar decisiones. Normalmente lo que hace el centro-izquierda es decir, bueno, que venga quien quiera, y los que suelen ir son gente afín, más o menos afín, ¿no? Entonces hacen procesos, los que vienen son gente más o menos afín, y entonces la derecha dice, no, es que tú te traes a los tuyos para hacer tu cosa y haces tu historia. Entonces, por ejemplo, en Madrid, uno de los argumentos de la derecha era pues que... pues que los procesos participativos eran de gente afín al gobierno y no incluían al resto de la sociedad. Entonces esto claramente se criticaba así, ¿no? ¿Qué hace el centro-derecha, ¿no? Pues ellos no suelen ser no van a por los grupos cívicos o grupos de acción social, sino que van más a empresarios, expertos, más tecnocracia quizá, y les involucran también en sesiones de trabajo, etcétera, ¿no? Y obviamente quedan fuera también los expertos y aliados de la oposición, ¿no? Entonces, con lo cual cada uno organiza sus procesos participativos con sus valores y intentando incluir una especie de, bueno, vamos a añadir a gente para tomar la mejor decisión, pero desde nuestro punto de vista, entonces dejan una parte fuera, ¿no? Entonces es una cosa que suele pasar siempre. Sabemos que hay un sesgo muy grande, ¿no?, en la población. La gente más de izquierdas le gustan más las asambleas y participar. La gente más de derechas es más de, no, yo para eso voto, para que ellos sean mis representantes, ¿no? Esto es un sesgo que ocurre en casi todos los países. En Madrid hasta lo medimos porque hicimos un proceso con unos expertos en estadística que nos dieron los datos de cómo de difícil era involucrar según el voto de cada participante, ¿no?, en un proceso que hicimos sorteado. Entonces, ¿por qué el sorteo cívico? Porque es importante el sorteo cívico. El sorteo cívico lo que hace es dar la misma oportunidad a cualquier participante para ser seleccionado, a cualquier ciudadano o ciudadana que vive en un lugar. Entonces, esto es clave. Cualquiera tiene la oportunidad de ser seleccionado. El sorteo es un principio democrático que además se remonta, como sabemos, a la antigua Grecia, ¿no? Sabemos que el sorteo es justo, la gente acepta el sorteo como algo justo. ¿Para quién es esto? Venga, lo sorteamos y al que le toque solo hay uno, ¿no? Todo el mundo, hasta en el patio del colegio, lo sabe, ¿no?, que el sorteo es algo justo. Entonces ahí viene el primer elemento legitimador. Todo el mundo ha tenido la oportunidad de ser seleccionado. Luego, además, el sorteo cívico aplica cuotas para corregir esos sesgos que digo, participativos. Entonces, si yo quiero gente que tenga por ejemplo, una asamblea climática, que es ahora lo que más se hace, pues una asamblea de cambio climático, sabemos que la gente más ecologista va a querer participar más que la gente que no es tan ecologista, ¿no? Entonces, lo que hace el sorteo es hacer una pregunta actitudinal en el reclutamiento para que haya el mismo porcentaje de gente concienciada medioambientalmente que no concienciada respecto a lo que hay en la sociedad. Entonces, esa pregunta actitudinal te va a meter a todas las ideologías en juego, ¿vale? Te va a meter a la gente más de derechas, que será quizá, o más liberal, que será quizá menos concienciada por el cambio climático, y la gente más progresista, que a lo mejor es más concienciada, y te los pone en equilibrio, ¿no? Sin que tú tengas que preguntar el partido a qué han votado, ¿vale? Luego, por supuesto, equidad de género, como la misma sociedad, equidad de edades, o sea, se hacen cuotas por edades de género, a veces también regionales, por ejemplo, distritos de una ciudad o regiones del país. Con lo cual, lo que tienes al final es un sorteo, pero que además corrige el sesgo de determinada gente que dice que no o que dice que sí en mayor o menor medida, lo corrige para tener una representatividad adecuada de lo que es realmente la sociedad. Entonces, eso es el segundo elemento legitimador. Y luego el tercero tiene que ver con que la gente es gente como, nosotros decimos, es gente como yo o como tú. Es decir, cuando esto sale en medios, la gente se ve reflejada porque ven que no son políticos. Ve que la gente que está ahí no actúan como políticos, que se parecen mucho a ellos, que hay gente de todos los niveles socioeconómicos, dado que este es un criterio que también se suele poner en las cuotas de la muestra.
Con lo cual la gente dice, no, yo confío en esta gente más que en los políticos. Y esto ya hay estudios en Europa que dicen que es así. Es decir, que dicen que la gente ve perfectamente posible que las decisiones se tomen en estas asambleas o que estas asambleas ayuden a tomar las decisiones en los gobiernos y las ve legítimas y ve a gente como ellos, ¿no? Y esto está pasando. Entonces, ¿qué pasa? Que una vez que hacemos todo esto, que un gobierno se gasta el dinero, estos proyectos no son tan baratos como un proyecto participativo normal, son más caros. ¿Por qué? Porque se paga a los participantes. Es decir, no solo eres sorteado, sino que para que digas que sí, te ofrecen un dinero. Nosotros el último proceso que hicimos que estamos haciendo en Barcelona, que aún no ha acabado, se les paga a todas las personas que participan entre 400 y 500 euros, ¿no? Por haber asistido a 6 sesiones, 6 fines de semana diferentes. Entonces, bueno, pues toda esta energía se pone en el proceso, en que la toma de decisiones sea lo mejor posible. Se invierte en eso. Se paga a expertos, los expertos dan charlas a los participantes, hay facilitadoras que acompañan a los participantes, que les ayudan con dinámicas de tomas de decisiones, de llegar a acuerdos, de generar recomendaciones, ¿vale? Entonces, esto lo que hace es que si todo sale bien, normalmente el gobierno pueda confiar en que las recomendaciones de estas asambleas deliberativas son adecuadas, están informadas y por lo tanto se pueden convertir en decisiones, ¿vale? Entonces esta es un poco la clave de la vinculancia, que es la otra pregunta que hacías, ¿no? ¿Hasta qué punto esto puede ser vinculante? Bueno, cuando el gobierno confía en el proceso y la sociedad ve que ha sido neutral y ha sido justo, la manera en que se ha ejecutado, pues lo tenemos muy fácil para luego poder legitimar que esa recomendación se convierta en una decisión política. Bien, sí, interesante. Y en vinculación con eso, por ahí insisto con este tema de cómo, digamos, casar el viejo sistema con el nuevo sistema, pensando por ahí en lo que fue la reforma constitucional en Islandia, que fue un proceso súper interesante, pero finalmente el viejo sistema primó y una vez que pasó la crisis, no, digamos, no se implementó todo lo que había sido el resultado de ese proceso deliberativo, digamos. ¿Cómo lo ves vos en términos, digamos, de tu práctica, que ya hace varios años que estás en diferentes procesos? Hay un elemento más que no he comentado, pero es importante, que es involucrar a todos los partidos y no solo al que gobierna. ¿Por qué? Porque todos sabemos que uno gobierna ahora, pero luego a lo mejor el año que viene ya no. Esto es una cosa que nos pasó en Madrid cuando gobernábamos, ¿no? Entonces, es muy importante que estos procesos participativos tengan un comité de seguimiento con gente de todos los partidos. Es decir, esto no es un proyecto del gobierno, es un proyecto de la sociedad en sí. Entonces, los que pueden garantizar que el proceso es neutral, en parte, no solo expertos en los temas, por ejemplo, pero en parte también deben de ser los diferentes partidos políticos. Los partidos políticos pueden decir, oye, estás poniendo un montón de ecologistas, yo quiero, por ejemplo, una persona más liberal o de derechas puede decir, aquí hay demasiados ecologistas y activistas, hay que meter economistas y hay que meter empresarios. Bueno, pues esa comisión de seguimiento hace esa clase de aportaciones para que la información que se ofrece a estas asambleas deliberativas esté balanceada respecto a los diferentes valores que existen en la sociedad, ¿no? No solo los del gobierno de turno. No sé si esto responde a tu pregunta. Sí, en Islandia pasó algo así. En Islandia pasó que había un sector político que no le gustaba el proceso. No estaba involucrado en el proceso y finalmente, cuando les tocó gobernar, lo tiraron a la basura, ¿no? Hubo cambios en el gobierno. Entonces, las asambleas deliberativas se sabe que son muy útiles para decisiones a largo plazo, porque es justamente lo que los políticos no pueden hacer, porque los políticos están pensando en las siguientes elecciones y entonces nunca van a poner la energía en algo que no saben bien si les va a dar réditos electorales. Con lo cual, aquí es donde la asamblea deliberativa es muy útil. Y como son cosas a largo plazo, imaginaros, algo relacionado con la educación, con el cambio climático, ¿no? Son cosas que no se resuelven en una legislatura. Es donde es muy útil. Por lo tanto, es muy importante hacerlo transversal. Es decir, que cuando un partido llega a la oposición y diga, no, esto tiene que seguir porque yo estuve ahí metido y sé que se ha hecho bien. Con lo cual, esto continuamos con ello. Eso es el objetivo, ¿no?
Claro, sí, sí, sí. ¿Y vos considerás que en general los políticos tradicionales se pueden sentir amenazados por estas nuevas modalidades participativas en el sentido de que pierden protagonismo, pierden poder, o digamos se están como aceptando esta nueva realidad? No, yo creo que perfectamente deben de ser aliados. Yo creo que el perfil de los políticos también está mutando, ¿no? Yo creo que empieza a haber políticos que se ven como facilitadores, ¿no? Como agentes que quieren estar al servicio de lo que dice la gente. Cada vez hay más políticos así, ¿no? Entonces, esto por un lado. Entonces, yo creo que claramente para estos políticos es claramente una alianza. Para los que aún no lo ven tan claro, puede ser incluso una alianza, porque lo que puede hacer un político es muy limitado. Un político sabe que tiene una legislatura que luego se acaba, entonces cuando quiere hacer cosas de calado ve que no puede, tiene permanentemente bloqueos, es muy complicado. Cuando uno, yo lo digo porque yo también estuve en la institución, el Ayuntamiento de Madrid, que es la capital de un país que es un gobierno muy importante a nivel de España, y vi todas las limitaciones que aun teniendo el poder, aun estando en el gobierno, hay un montón de cosas que no puedes hacer, incluso porque no tienes consenso interno en tu partido, pero puede ser también porque sabes que la oposición está al acecho o los medios de comunicación están al acecho y eso no lo vas a poder hacer, o porque si lo haces vas a perder las elecciones, o porque esto no te da tiempo. O sea, todas esas limitaciones las puedes romper, digamos, con un proceso de este estilo, porque te puedes apoyar en él, le otorga una legitimidad más allá de tu mandato, más allá de tú como ministro o persona del gobierno, con lo cual es claramente una alianza con los políticos actuales. Claro, sí, me pareció súper interesante eso que decís vos, que es sobre todo útil para cuestiones de decisión a largo plazo. Quizás uno podría pensar como una cuestión como híbrida, la política tradicional más para decisiones coyunturales que tengan que ver con un gobierno, y para cuestiones que sean por ahí más a largo plazo, como decisiones vinculadas con el clima, o bueno, acá un proceso que de algún modo fue deliberativo, pero no tan, digamos, tan institucional, fue el debate sobre la autorización del aborto, ¿sí? Que tuvo como dos instancias. Se discutió primero en el 2018 y no se logró la sanción de la ley, pero luego sí, y creo que fue un proceso bastante virtuoso porque incluyó una deliberación, digamos, más que una deliberación, una presentación de expertos en el Congreso de la Nación, de expertos y de ciudadanos interesados, y después había como una especie de efervescencia de deliberación en las calles, y creo que eso de algún modo obligó un poco al partido gobernante a sancionar la ley. Pero bueno, eso me parece que fue interesante también porque tenía que ver con algo que excedía lo que era la coyuntura de un partido político, y era un tema que súper importante para todos. Pero no fue como lo que vos estás contando, como estas asambleas que tienen rasgos por ahí bastante... Yo creo que yo estuve mucho pensando en Irlanda en ese momento, cuando sí, seguía atentamente lo que pasaba en Argentina, porque en Irlanda hicieron un proceso deliberativo para el tema del aborto, porque no sé si claro, lo conocéis, no sé si lo conocéis o lo cuento porque es muy interesante, sí. Bueno, sí. lo hicieron, podíais haberlo hecho en Argentina, ¿no? Fue muy Ujú. interesante porque en ese proceso no se pudo tachar, digamos, la recomendación en pro del aborto a que venía de un sector ideológico concreto, ¿no? Porque había habido una asamblea neutral con las garantías que se pueden dar en estos casos. Entonces, Claro. pues yo creo que es un buen ejemplo, ¿no? Lo podéis ver cómo se hizo en Irlanda. Y luego incluso se hizo un referéndum, ¿no? Y salió un apoyo de más del 60%, ¿no? Entonces, yo creo que fue un éxito participativo, ¿no? Cómo se trató este tema en Irlanda. Y allí en Irlanda, digamos, todo este proceso deliberativo, había como mucha comunicación con el resto de la población respecto de cuál fue el proceso deliberativo, y vos pensás que tuvo influencia en que el referéndum fuera positivo, porque a veces por ahí se dice Sí. que estas
o Sí. los mini publics o los grupos deliberativos, quizás si no están conectados con digamos, el público en general, puede ser que haya una divergencia entre lo que decide el mini público y lo que es por ahí la población en general. Te pregunto esto, si vos conoces el proceso en Irlanda, si hubo bastante conexión. Sí, yo leí algunos estudios que se hicieron y había una conciencia de que eso había ocurrido, o sea, la gente lo conocía. Bastante, una mayoría de la población conocía que el proceso había ocurrido, que había habido una asamblea deliberativa, y como el referéndum al final lo vota todo el mundo, una cosa que puedes hacer en un referéndum es mandar cierta información antes de votar, ¿no? Entonces, para que se entienda de dónde vienen las cosas. Esto es algo que se hace siempre en el estado americano de Oregón. Bueno, no siempre, se hace en determinado referéndum, que lo que se hace es un proceso deliberativo que informa la votación. Es un caso muy interesante, el de los CIR, se llama, los CIR de Oregón. Entonces, esto te permite, claro, un referéndum ya la gente dice, que me toca votar, ¿no? Pero entonces, en ese momento, ellos pueden leer las recomendaciones de la Asamblea Deliberativa, ¿no? No, hubo 40 personas o 100 o las que fueran trabajando y decidieron que esta era la mejor opción y ahora se os consulta a todos los ciudadanos. Entonces ellos de repente conectan con, incluso puede ser el racional, o sea, las razones, las justificaciones de por qué esa decisión se pueden dar en la misma papeleta, ¿no? Incluso lo que hacen en Oregón es que dan incluso a favor y en contra, ¿no? Porque en Oregón hacen cuando ya la pregunta está hecha, lo cual no es lo ideal sería que la pregunta y la propuesta la hicieran en la asamblea. En Oregón lo hacen cuando la pregunta ya está hecha, entonces en Oregón lo que dan es pros y contras, eso te lo lees y luego ya votas, ¿no? Pero lo ideal sería que se hiciera con la propuesta directamente hecha por la asamblea, informar en la papeleta de por qué se ha tomado esta propuesta, se hace esta propuesta, y que cada uno que va a votar se lo pueda leer. Con lo cual haces una conexión directa con la papeleta de un referéndum y esto. Obviamente es muy importante también el impacto que pueda tener los medios de comunicación, ¿no? Entonces, para asuntos importantes, pues esto está casi garantizado, ¿no? Yo supongo que si esto lo hubieran hecho en Argentina, los medios hubieran estado siguiendo el proceso y todo el mundo se hubiera enterado de lo que es una asamblea deliberativa, seguramente, ¿no? Y al seguirlo, se hubieran dado cuenta, ¿no? Esto es gente como yo, y hay gente también de derechas y de izquierdas, y ricos y pobres y de todo. Entonces hubieran dicho, oye, pues yo confío en lo que hayan, en sus conclusiones. Luego se las leen y votan. Con lo cual es una cuestión realmente de organización, de organización del proceso y de trabajar bien también la comunicación. Lo de poner un referéndum al final es una buena idea. Y bueno, hay temas, es verdad, que no tienen tanta relevancia y que a veces pueden pasar desapercibidos, ¿no? Pasa a veces con los procesos locales. Claro. Pero normalmente, como esto es costoso, se recomienda hacer con cosas importantes, no con cosas que no son demasiado relevantes, ¿no? Y que la sociedad puede pasar un poco de lado de ellas. Bien. ¿Y qué te parece? Bueno, y por ahí nos puedes contar un poco lo que estás haciendo ahora, cuando estos procesos se dan a nivel mundial, la viabilidad, digamos, cómo lo ves, la dificultad de que sea a nivel mundial y las ventajas. Y si nos querés contar un poco en qué andás ahora. Sí, de hecho, no sé si quizá puedo aprovechar para enseñaros algunas. Sí, aquí las tengo, mira. Voy a aprovechar y os comparto mi pantalla porque yo creo que también viene bien algunas imágenes, ¿no? Para hacerse la idea de qué estamos hablando, que algunos quizás ya lo conocéis, pero eh, simplemente para que veáis cómo lucen Bien. esta clase de procesos. ¿Vale? No sé si podéis ver ahora la pantalla. Sí, sí, perfecto. Vale, bueno, esto es una presentación que obviamente no es para hoy, pero hay un montón de cosas que las puedo aprovechar, ¿vale? Esto es un poco para que veáis los diferentes, el formato como es, ¿no? Son mesas redondas en grupos pequeños con un facilitador. Aquí podéis ver la Asamblea de Escocia de Cambio Climático, que ha ocurrido hace poco, la Asamblea de París de Cambio Climático, la Asamblea Irlandesa, de la que os hablaba antes. Entonces, como veis, se combina plenario, donde hay un escenario, con mesas redondas. Entonces, son dinámicas que se van de asamblea, discusión en mesas pequeñas, trabajo con el facilitador,
generación de contenidos, priorización, etcétera, toda esta clase de herramientas de trabajo colectivo, y luego de repente a lo mejor hay un ponente. ¿No? Este ponente va a hablar desde el aspecto técnico, médico del aborto, y luego hay un ponente que habla desde el aspecto religioso, porque todo se trata siempre de balancear un poco, ¿no? Desde los diferentes valores que existen en la sociedad. Obviamente con el COVID pues la cosa se ha parecido más a esto, a sesiones de Zoom o sesiones con otra clase de herramientas donde todo el mundo pues se va en breakout groups, en grupos pequeños, luego vuelve al plenario, ¿no? Entonces esto, gracias a Zoom, esto se ha salvado, porque si no la cosa se hubiera parado mucho, ¿no? Y luego lo que preguntabas ahora, esto está empezando a trascender lo nacional, ¿no? Es verdad que hay experiencias ya nacionales en muchos países a escala estatal, pero está empezando a trascender lo nacional. En el caso de la Unión Europea, es lo que os contaba al principio, yo ahora trabajo en la Conferencia del Futuro Europa, donde tenemos 24 idiomas, ni más ni menos que 24 idiomas a la vez. Obviamente uno de los mayores costes del proyecto es la interpretación, la traducción simultánea. Esto es un piloto, no es el proceso nuestro, es un piloto que se hizo antes. Como veis hay micrófonos, hay cascos, todo el mundo tiene intérpretes que están alojados en otros sitios. Y bueno, pues estamos empezando a explorar este potencial, ¿no? De qué significa poner en contacto a gente de diferentes países para tratar temas que están limitados también porque no hay posibilidad de tratarlos a nivel nacional, ¿no? Que solo se pueden resolver a nivel transnacional. Y pienso ahora, como pienso muchas veces, en procesos, por ejemplo, toda Latinoamérica. Sería muy interesante, ¿no? Ya que no hay una unión de estados latinoamericanos con la Unión Europea, pues bueno, y si imaginamos una asamblea deliberativa de toda Latinoamérica, a lo mejor podemos abordar temas que a nivel nacional estamos limitados, ¿no? Pues eso es una cosa que yo siempre que voy a Colombia se lo digo a mis colegas de allá, que a ver cuándo lo hacemos. Vale, entonces esto es otra cosa que interesante que os quería enseñar, que es un poco el estudio de la OECD, lo que ha hecho es recopilar todos los casos, ¿no? Entonces realmente ves que esto es como una ola que ha empezado fundamentalmente unos pocos países, entre ellos está Alemania, aquí no se ve bien, ¿no? Pero Alemania, Dinamarca, Canadá, Australia, que empezaron hace ya casi 15 años a hacer esta clase de procesos, y luego se han ido sumando otros países detrás, y ahora ya se están haciendo cosas, esto está ya incluso un poco desfasado de hace 2 años, ya se están haciendo cosas en todo el mundo, ¿vale? Entonces es realmente lo llamamos la ola deliberativa, digamos que esta duda existencial de la democracia está siendo canalizada ahora mismo hacia aquí, y pues bueno, aquí podéis ver más de 280 asambleas, esto sin contar los últimos años, creo que había más de 600 en los últimos 2 años. O sea, la cosa, porque claro, a nivel local se hacen muchas cosas en muchos países a la vez, entonces un montón de experiencias que está habiendo últimamente en muchos países del mundo. Luego, este informe de la OECD es muy interesante porque este apoyo de la OECD ha permitido, bueno, pues dar una capa más, no es lo mismo ir a un gobierno y decirle, no es que lo digo yo, que soy deliberativa, que era antes activista, sino que lo dice la OECD. Entonces la OECD tiene unos principios de buenas prácticas. Ahora podemos hacer referencia a otras instituciones como la Unión Europea en España, lo cual nos viene también muy bien, ¿no? Entonces, digamos que desde arriba también se está empezando a impulsar. Naciones Unidas ha concedido un proyecto de la UNDEF a extender prácticas de estas por diferentes países del mundo. Es decir, son instituciones internacionales que están apoyando estos procesos, por lo cual yo recomiendo que os leáis este documento de la OECD si no lo habéis leído, porque está muy bien. Y ahora de hecho acaban de sacar otro, ¿vale? Quería de hecho comentar que si queréis, lo más fácil es que yo en mi Twitter, que es Jakubkova, yo voy colgando todo, y si lo seguís vais a encontrar todo, lo de la OECD, lo de tal, es la referencia más útil que os puedo dar, porque no tengo, ahora mismo estoy un poco saturado de trabajo y cuando tengo tiempo lo voy colgando aquí, ¿vale? Esto que veis ahora, este vídeo, no sé si se ve bien, pero este vídeo es la experiencia que hicimos para la Global Assembly con una sala con 5 idiomas a la vez. Entonces esto es un panel como los de Post-it que se hacen presencialmente, pero que se hacía con 6 idiomas en paralelo. O sea, todos los idiomas sincronizados. Entonces, las clases de experiencias que estoy haciendo yo, esto lo hicimos para la Global Assembly, pero justo el piloto anterior lo habíamos hecho con Juliana y con tu hija, Juliana, me acuerdo.
Y lo que estábamos es conectando a Juliana con otra persona de África, no me acuerdo exactamente dónde era la gente, pero estuvimos haciendo esta clase de experimentos. Es decir, que la cosa también va a nivel global, a nivel multilingüe. Bueno, estamos como locos ahora mismo haciendo de todo y nos lo estamos pasando muy bien, ¿para qué os voy a engañar? Luego también os quería recomendar estos libros que lo mismo ya los conocéis, porque veo que ya estáis con Helen Landemore, que ya es otro nivel, pero a mí estos 3 libros, bueno, este está bien porque es en castellano y lo ha publicado, bueno, una de las escritoras es mi socia Arantxa. Ernesto Ganuza es un investigador del CSIC aquí en España, que también colaboramos con él, y tiene el prólogo de Jane Mansbridge, también Juliana. Luego, este libro, que es el más fácil, este libro está traducido, y este es como un panfleto, diría yo, ¿no? Para cualquier persona que no tiene ni idea de esto y quieres que se entere de un poco, que se lea este libro, que es muy cortito, le hace una introducción histórica, le explica muy bien de qué va esto, ¿no? De las asambleas deliberativas y del sorteo. Y luego ya, un poco más complicado, pero apasionante, está este libro que está solo publicado en inglés, que es un libro que es muy interesante porque te lleva al origen de las prácticas del sorteo democrático en la antigua Grecia, ¿no? Y va muy en detalle, casi todo el libro es de Grecia, con lo cual te explica las diferentes cámaras que había, es decir, te lleva a un mundo donde esto estaba institucionalizado a un nivel que no se ha visto nunca en el mundo moderno ahora mismo. Obviamente había componentes, esto no es lo mismo que lo de liberación, porque no sabemos cómo, no tenían mesas redondas, ¿no? Eran otras dinámicas, otras cosas, pero había ciertos principios democráticos que sí que aplicaban a gran escala y de manera permanente, ¿no? Que es el del sorteo y del bueno, pues de involucrar a toda la ciudadanía mediante el sorteo y legitimar así la democracia ateniense, que era su principal característica, ¿no? Y vale, pues esto es lo que quería enseñar. Sigo, no hemos acabado, pero aún tenemos tiempo para más preguntas. O no sé si quieres ahora abrirlo, Juliana, a Sí, que otras personas hagan es, preguntas. esa era mi idea, que, Perfecto. bueno, las y los participantes que quieran hacer consultas, así dejamos abierta la posibilidad para que le consulten a Yago. Vale. Sí, Sandra. Sandra. Sí. Sandra es de Ecuador, es una estudiante de doctorado que viene acá de Ecuador. Sí, Sandra, mi buenas familia es tardes. de Pasto, que es casi Ecuador, que ya lo sabes. Estamos por la frontera, estamos cerca. Muchísimas gracias, doctora Juliana, por la palabra. Estimado Yago, muy linda la respuesta en esta entrevista y muy interesante el tema de la deliberación participativa de entes de la sociedad. Una consulta, no sé si lo dijo al inicio, ¿quién financia estas iniciativas para estas asambleas? ¿Es de manera privada o se hace un tema directo con el gobierno, como usted lo hacía de referencia? ¿O cómo se genera este presupuesto para realizar estas asambleas deliberativas que me parecen sumamente interesantes, como usted lo decía, para que la gente, la sociedad se siente un poco más en confianza en las decisiones que puedan salir de este tipo de participación? Acá en el Ecuador, desde el 2008, con la Constitución, se le dio un mayor auge al tema de la participación, ciudadana, con varios sistemas. Y bueno, el que usted ha comentado me parece sumamente interesante. Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Vale, pues fundamentalmente son los gobiernos, efectivamente. Hay algunos casos en los que hay financiación privada, por ejemplo, para la Global Assembly hay financiación privada, dado que no hay una institución muy clara, ¿no? Pues está las Naciones Unidas, lo que pasa es que la Global Assembly se ha hecho en cooperación con Naciones Unidas, porque se ha hecho para la COP26, pero la financiación ha venido de la European Climate Foundation, porque es una asamblea para el clima, y yo diría que no es lo recomendable. Normalmente la financiación privada suele estar sesgada. Entonces, por ejemplo, la European Climate Assembly es claramente un stakeholder en favor de medidas radicales para mitigar el cambio climático, que yo no digo que esté a favor o en contra, pero es un stakeholder, ¿vale? Es un grupo de presión, en el fondo, ¿no? Entonces, cuando financia estas asambleas, hace que de alguna manera estas asambleas se puedan sesgar hacia un sector, digamos, ideológico concreto, ¿vale? Entonces, normalmente el gobierno, a veces hay instituciones, por ejemplo, la OECD
apoya a los gobiernos ayudando a financiar, por ejemplo en España, ha apoyado a financiar algún proyecto, pero es el gobierno el que lo coordina y lo dirige, ¿vale? La OCDE lo que intenta es aportar ese toque de neutralidad, y Naciones Unidas también ha financiado, como decía antes, esta clase de procesos en otros países. Entonces, bueno, pues yo creo que es un poco la respuesta. Candela. Sí, gracias. Sí, ahora Candela, luego Hugo, y acá hay otra pregunta por el chat. Sí, Sí, ahora que lo pienso, voy a completar lo que he dicho, porque yo colaboro con la Agencia Española de Desarrollo, que trabaja también en Argentina, y de hecho hace poco di una charla al Ministerio, a la Oficina de Cambio Climático de Argentina, no sé si exactamente se llama así, pero ¿por qué? Porque las agencias de desarrollo están empezando a financiar estas cosas, y las podrían estar financiando en Latinoamérica en los próximos años. No solo la española, sino también otras europeas y otras fundaciones, ¿vale? Ahora mismo yo ya sé que eso está pasando. Entonces, a veces es cierto que hay ciertos gobiernos que pueden no tener los recursos suficientes, pero que con alianzas de este estilo pueden conseguir la financiación. Sería sería financiación al gobierno, pero un poco con ayuda de otros agentes internacionales. Candela. Sí, Candela. Sí, bueno, muchas gracias por la palabra. Muy interesante todo y nada, me interesa más el tema por la ola que se encuentra al menos en Argentina de apolítica y ademocracia, que cada vez está creciendo más, entonces estos temas están interesantes para repensar. Bueno, tenía 3 preguntas en principio, que son, que veíamos mesas separadas. ¿Cómo se separaban en esos grupos pequeños? Si son los que tenían un pensamiento parecido o si por el contrario eran personas todas con ideologías o pensamientos distintos. Después, cómo se votaba, si se votaba, las personas de las mesas hablaban o lo escribían y era como secreto. Y después, si se sabe o si hay alguna porcentaje de que se sepa de cuántas personas hablaban por mesa, si hablaban todos, si hablan algunos, si los demás opinan, o cómo se lleva a cabo eso. Gracias, preguntas muy interesantes. ¿Cómo se agrupan las mesas? Normalmente es al azar, ¿vale? Normalmente no hay ningún criterio, con lo cual si es al azar la gente estará mezclada, ¿vale? Es cierto que a veces se puede favorecer grupos, eso se conecta con tu última pregunta, ¿hablan todos? A veces, imagínate, la gente con un nivel cultural más alto tiende a dominar más porque tiene más habilidades, ¿no? Tanto leyendo textos, analizando información, pues imagínate, tienes 2 universitarios y 4 personas que no trabajan en oficina, que trabajan en la construcción, imagínate, ¿no? Pues un trabajo de este estilo, ellos van a tender a liderarlo mucho más que la gente que a lo mejor tiene unas habilidades que no son tanto, no trabaja analizando información o etcétera, ¿no? Entonces, a veces lo que se hace es que dices, bueno, voy a hacer una cosa, por ejemplo, sé que estas personas mayores les cuesta aportar, con lo cual las voy a poner juntas, voy a hacer un grupo que sea más esta gente para que ellos también me aporten, ¿vale? Entonces a veces se hace esta clase de distinción de, bueno, en general, el criterio general es al azar, pero para resolver ciertos problemas de inclusión, que está relacionado con la última pregunta, sí que podemos hacer mezclas un poco diferentes. En algunos casos, por ejemplo, sabemos que hay algunos países donde las mujeres se cortan mucho cuando hay hombres, ¿no? Pasa en la India o en otros países. Pues a lo mejor en esos casos es importante hacer una mesa de mujeres, porque sabes que ahí las mujeres sí que van a tener más libertad para aportar, ¿no? Entonces esto es las únicas veces en que se puede hacer lo de romper la aleatoriedad, ¿no? Para favorecer que todo el mundo aporte. Y luego el otro que preguntas, ¿cómo se vota? Bueno, esto es interesante porque realmente las asambleas deliberativas, su objetivo no es votar cosas, su objetivo es consensuar cosas. Entonces lo que se hace normalmente es un voto de ratificación final. Es decir, las recomendaciones es un trabajo paso a paso donde a través de un aprendizaje colaborativo, una discusión y tal, se van encontrando los puntos en común, los puntos de común acuerdo. Entonces, cuando hay puntos que no son consensuados por los grupos, se dejan un poco atrás y se busca
se pone el foco en el terreno común, ¿vale? El proceso es así. ¿Qué pasa? Que cuando llegas al final, y siempre se hace una votación por si acaso, pero es una votación de ratificación que busca tener un apoyo mayoritario del 80% de la asamblea. Y descubres con sorpresa que casi todas llegan a ese apoyo. Solo hay algunas que no llegan y esas se descartan o se ponen en un anexo, ¿vale? Porque a veces puede pasar que hay una persona muy espabilada que en su grupo la ha convencido, la ha metido, pero luego no tiene la comprensión o el apoyo del resto. Entonces a veces se cuela alguna, pero lo normal es que luego al final descubres que la gran mayoría de lo que se ha generado tiene un gran apoyo. Con lo cual esa votación final se puede hacer perfectamente. Lo ideal, obviamente, sería hacerla de manera anónima, etcétera, sin mano alzada, o sea, con un sistema anónimo de cada uno vota sin que nadie le vea, como ya sabemos que deben hacerse las votaciones, pero se usa para ratificar que realmente las recomendaciones que se han generado tienen un apoyo mayoritario de la Asamblea. Hugo. Yago, ¿qué tal? Son 3 cuestiones. Hoy hablaba justamente sobre el ejemplo que brindabas de Oregon, sobre las recomendaciones previas en las elecciones. Y yo pensaba que en la necesidad de generar mecanismos para que la comunidad se involucre en los asuntos públicos, y que eso es clave, el acceso a la información de calidad, a la formación ciudadana, para que también el ciudadano pueda saber cuáles son los mecanismos de participación en este formato de asamblea deliberativa, y ampliar y generar mecanismos que van desde la educación hasta promociones estatales. Después, las otras 2 cuestiones tienen que ver con si este concepto de asamblea deliberativa no está pensado o tenga mayores viabilidades. Lo pienso en sistemas políticos como el nuestro, ¿no? Donde está muy arraigado todavía la decisión a través de la organización política desde el Estado, a través de ciudades o comenzando a través de regiones que tengan mismos intereses o intereses similares para poder generar estos mecanismos de asamblea deliberativa. Y la última tiene que ver con si este formato de asamblea deliberativa está pensada en términos generales o temáticos, es decir, una asamblea temática que podría ser referida en materia de educación, o una asamblea general que se ocupe de la deliberación de todos esos temas que se van presentando, que sean de la macro política. Sí, esta última pregunta es muy oportuna porque se me ha pasado decirlo. Las asambleas deliberativas no sirven para cualquier cosa, ¿vale? Sirven para temas específicos, elegir un tema y trabajarlo, ¿vale? Normalmente lo que he dicho antes, ¿no? Que sea un tema de alto impacto, que sea algo relevante, donde sea de largo recorrido, donde no haya un acuerdo social, por ejemplo, o un consenso social. Esos son los temas buenos. ¿Qué pasa? Que nos está pasando ahora en la Unión Europea. A veces las instituciones les gusta el formato y no saben qué hacer, y de repente te dicen, no, quiero que hablen de un montón de cosas. Esto es un gran error, ¿vale? Porque para un proceso deliberativo necesitas todo ese tiempo que es necesario para que los ciudadanos se metan en un tema. La gente no conoce los temas. Hay temas que pueden ser relevantes, el aborto mismo, que es el que tenemos en la cabeza, pero la gente no tiene por qué conocer las razones médicas, las razones religiosas, todas, ¿no? Y luego tiene que tener tiempo para discutir, para hablar con el otro, el que piensa diferente, empatizar, conectar, ¿no? Todo ese proceso es largo. Entonces, no podemos hacer este proceso para muchos temas a la vez. El tiempo es por tema, porque cada tema es diferente. Entonces, respondiéndote muy claramente, sí, nos hace falta un tema, y que ese tema sea un tema transversal, es decir, que afecte a toda la sociedad. Es mucho más complicado un tema que solo afecta a un sector, ¿no? Querer involucrar a una muestra representativa de toda la sociedad para solo un tema que afecta a un sector, eso también sería un poco menos deseable. Y luego, ¿me puedes recordar las 2 primeras? Porque no acabé de pillarlas. No, tenía que ver la primera con si para formar y para poder generar este tipo de asambleas deliberativas no se necesita previamente crear mecanismos que promuevan que la comunidad se involucre en esta temática a través del acceso libre a la información previa, a la formación ciudadana, es decir, cómo lograr el éxito de esa asamblea y que no sea simplemente una letra en una ley, ¿bien? Y si en primeras instancias
este tipo de formatos no son más viables, pensándolo en nuestro sistema político, a través de ciudades o regiones con intereses comunes. Nosotros acabamos de hacer un proceso donde el proceso no ocurría en un municipio, sino en un montón de municipios. No sé si eso responde un poco a tu segunda pregunta. Esto es muy útil porque esto era, por ejemplo, unas comunidades en torno a una zona postindustrial, ¿no? Entonces había una ciudad y un montón de pueblos alrededor. Entonces nosotros lo que hicimos fue, bueno, eso no era una entidad política en sí, ¿no? Pero sí que lo que hicimos fue, bueno, son 11 municipios, vamos a trabajar con al menos que haya una persona de cada municipio, que en total sean 40 personas, y trabajamos el tema, que el tema era muy claro, era cómo hacer una reconversión industrial, una zona deprimida industrialmente, pues cómo hacer una reconversión económica de la zona, ¿no? Y cuáles eran los principios, bueno, qué era lo que podía aportar la ciudadanía en este caso. Entonces aquí sí que uníamos muchas ciudades y tuvo mucho sentido, ¿vale? Quizá el tema era demasiado amplio para mi gusto, que yo no lo elegí, pero... Y luego, lo primero que dices, a ver, está muy bien, tú hablas en general a la población, ¿no? O sea, toda la población. A ver, es un reto, o sea, esto es algo que se quiere hacer de toda la vida, ¿no? Convertir a los ciudadanos pasivos en ciudadanos que contribuyen a la sociedad, a la política, a la discusión. Bueno, esto es un poco una utopía. Sabemos que esto se quiere y se quiere hacer, pero es muy complicado. La gente tiene su trabajo, su familia. Te lo digo yo ahora que tengo niños pequeños y prácticamente no puedo asomar la cabeza fuera de mi trabajo y mi familia. Y a esto le pasa a otras personas, pero que tienen otro trabajo diferente que no es este y que a lo mejor no tienen familia, pero que lo que les gusta es jugar al fútbol por las tardes. Con lo cual, por mucho, tú no puedes... Es difícil obligar a la gente o fomentar que todo el mundo tenga esta conciencia o esta implicación. Por eso el sorteo y por eso la remuneración. Aquí lo que se propone es que la toma de decisiones es un trabajo. Igual que se paga al político, si involucras a un ciudadano corriente, también le pagas porque es un trabajo. Tiene que dedicar su tiempo, tiene que dejar de ir al fútbol o dejar a sus hijos en casa con una persona que los cuide. Entonces, es por eso que hay que pagar y esto es muy importante. Es una concepción diferente de la participación, mucho más institucional y mucho más, como quien dice, formal, ¿vale? Entonces, obviamente, eso hay que seguir haciéndolo, digo que no, hay que seguir intentándolo, pero aquí lo que vamos a intentar es que esos que hemos elegido para hacer la muestra, esos los que estén realmente bien preparados para hacerlo bien. Y en un sistema como ahora se está haciendo en Canadá ahora están haciendo un montón de asambleas. ¿Qué pasa? Que la probabilidad cuando tú a nivel local, regional o nacional te pueden sortear, la probabilidad de que durante tu vida te toque una o varias veces es muy alta. Con lo cual eso hace que te involucres más porque una vez que entras en una asamblea, de repente la gente sale muy empoderada de esta asamblea, ¿no? Gente que nunca se hubiera pensado que podía ayudar a tomar decisiones políticas, de repente se vuelve a casa diciendo, oh, pero sí he podido, ¿no? Sí hemos podido. Entonces, después de haber participado en una, eso se va contagiando. Y esto es muy interesante porque eso está conectado con lo que pasaba en la antigua Grecia. Y hay mucha gente que dice que esa explosión cultural de la antigua Grecia corresponde a estas dinámicas. Es decir, que la gente estaba muy involucrada en los debates políticos y la toma de decisiones y es por eso que se generó esa explosión increíble cultural que todos conocemos, ¿no? Esto es una hipótesis, no lo sé, ya lo he introducido ya mis propias visiones de la historia que me encanta, pero Leonardo, si no ya se nos acaba el tiempo y... Hola, ¿qué tal? Bueno, un gusto escucharte, Yago, la verdad. Es súper interesante el tema. Yo, antes de hacer la pregunta, voy a hacer una justificación. Paso quizá demasiado tiempo con gente que habla de derecho constitucional. Entonces, de ahí un poco las cuestiones que me surgían es si, digamos, en las sucesivas experiencias o en las construcciones teóricas que vienen haciendo, también pensaban este mecanismo como, como una posibilidad de ser incorporado a los sistemas constitucionales, ya sean nacionales o, por ejemplo, en nuestro caso que tenemos constituciones provinciales o estaduales también, ¿no? Es decir, si han pensado en alguna forma de mecanismo de incorporación o cómo sería, o si lo descartan por ahora porque habrá que recorrer un poquito más de camino, no sé. Bueno, fenomenal la pregunta. Esto está ocurriendo ya, ¿vale? De hecho, nosotros en Madrid fuimos de los primeros que lo intentamos. Lo que pasa es que nos pasamos de frenada, como quien dice, ¿no? Porque estábamos acabando la legislatura
se propuso una normativa municipal, es decir, es la ley local, ¿no? La ley local, para incluir un ente deliberativo permanente en la Ciudad de Madrid. ¿Qué pasa? Que esto se hizo casi al final, llegó el gobierno que no le habíamos metido, ¿no? De la manera, la oposición no había estado incorporada al proceso, con lo cual no lo entendió y rápidamente tardó un año porque estaba institucionalizado. Entonces tardó un año en quitar la legislación, que siguió funcionando esta asamblea deliberativa. Entonces, nosotros también estábamos aprendiendo, no fue una buena idea. Yo creo que para institucionalizar algo primero necesitas experiencias piloto, varias, bastantes. Y cuando ya has hecho varias y a nivel institucional ya se entiende bien, entonces ya haces la regulación, porque si la haces muy al principio, lo más seguro es que la vas a hacer mal. Entonces, ¿esto es donde se está haciendo? Bélgica es uno de los países pioneros en Europa. Tiene una región que se llama Ostbelgium, que es donde hablan alemán en Bélgica, que es pequeña, es como una localidad, pero que ha institucionalizado ya 2 cuerpos deliberativos que dialogan entre sí. Uno es como de agenda y el otro trabaja los temas, ¿vale? Entonces, en el primero se deciden los temas y se pasa al otro. Entonces, son 2 cuerpos que van rotando, los participantes van rotando una vez al año, más o menos, y ya llevan funcionando un par de años esto en Bélgica. Es un sitio muy pequeño, ¿vale? Pero la región de Bruselas, que es más grande, se ha sumado. Ha hecho un método híbrido que a mí no me gusta, pero no está mal como primera aproximación, que es un sistema deliberativo donde los políticos se mezclan con los ciudadanos, ¿vale? Y esto lleva ya un año funcionando. Y lo siguiente, más gordo aún, es la Ciudad de París. La Ciudad de París acaba de aprobar institucionalizar una asamblea ciudadana en la Ciudad de París, que ya es una cosa grande, ¿no? La Ciudad de París. Entonces, se está yendo en esta dirección, las cosas van poco a poco, pero se está empezando a institucionalizar. Y bueno, Juliana, no tenemos más preguntas. Muchas gracias. Preguntas fabulosas, ¿qué puedo decir? La verdad es que me gustaría seguir aquí una hora más, pero tengo un montón de historias que hacer y los niños pequeños ahí abajo. Así que nada, pues no sé si veis que yo creo que ya hemos respondido todas las preguntas. Sí, Juliana, sí. Y si no, ya empezaremos a leer los libros que nos has recomendado y a indagar más. Acá Candela quedó con muchos interrogantes, pero bueno, seguiremos conversando. Te agradezco, la verdad, de corazón, fue súper interesante y bueno, espero que nos sigamos encontrando. Así que, pues nada, muchas gracias a vosotros, ha sido un placer también por mi parte y hasta la próxima. Cuando necesitemos a voluntarios, Juliana me por supuesto, fue una experiencia hermosa. Sí. Sí. Pues eso, estamos haciendo pilotos como, o sea, en vez de esto, pero hacemos grupos deliberativos online y a veces conectando incluso gente de diferentes países. Así que nada, pues ya, yo ya la tengo ahí fichada, así que claro. ya retomaremos pero el año que viene. Además, lo interesante fue que había como una cuota de empatía porque hablábamos no solo del tema que supuestamente teníamos que deliberar, sino además de cuestiones de cuáles eran nuestras preferencias culinarias, etcétera, que creo que eso hace como una conversación de otro estilo que hace como que uno se encuentra con el otro, y creo que eso es importante también. Así que, bueno, mil gracias a todas y a todos por acompañarnos. Adiós, que anden bien. Hasta luego, chao. Chao.